Bien, vamos a leer lo que dice la palabra en Hebreos 12, 2, 3. Hebreos 12, 2, 3. Dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Vamos, dile al que tienes al lado: Él siguió adelante. Vamos, dile al del otro lado: Él siguió adelante. Por eso, ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Vamos, alguien tiene que darle un aplauso a esa palabra. Tienes que mayor ejemplo que ese, el que usted no debe de rendirse ni desanimarse. El mayor ejemplo es ese. No se lo olvide, familia. Este es nuestro verso base con el cual estamos guiando esta enseñanza, con la cual estamos mostrando quién es verdaderamente al Dios al cual seguimos, al Dios al cual reconocemos, al Dios al cual admiramos, al cual queremos ser igual a Él. Hoy este verso es el base de toda esta enseñanza de los milagros de Jesús, de caminar con Jesús, porque esta es la manera que el Señor quiere que usted sea, que no te rindas, no te desanimes. Problemas vendrán, situaciones habrá, pero el Señor dice: yo también pasé por ahí, y si eso es más todavía de lo que usted vivió, pero aún así te dice: si confías en mí, agárrate de mí, sé paciente, espera, porque hay una recompensa después de este camino, después de este proceso. Es para aquellos que se mantienen firmes, es para aquellos que no se doblan, es para aquellos que su fe se mantiene intacta, es para aquellos que ante cualquier problema, circunstancia o enfermedad deciden confiar en el Señor, deciden reconocer que todo está bajo sus manos. Piensen en el ejemplo de Jesús. Eso es lo que dice esta palabra. Piensen en el ejemplo de Jesús. ¿Cuándo? Cuando tengan problemas. ¿Cuándo? Cuando tengan dificultades. ¿Cuándo? Cuando estés pasando por una situación difícil. Piensen en Jesús. Piensen en lo que Él vivió. Piensen en lo que Él pasó en esta tierra. Piensen en lo que Él tuvo que soportar para poder llegar al final, en donde su final sabía que iba a ser lo mejor de lo mejor, en donde estaría posicionado a la derecha del Padre, en donde tendría un trono, el cual Él llegaría, en donde reinaría para toda la eternidad. Y el Señor igual te dice: tranquilos, ustedes reinarán conmigo. Pero el que se mantiene firme hasta el final, el que decide no rendirse, el que decide no desanimarse, el que decide aguantar ante las dificultades. Amén. Este es el gran ejemplo de quién es tu Dios. Este es quién es tu Dios. Hay muchos más que nos puede decir, pero para mí este verso que decidí ponerlo como el verso base, me dice de un Jesús poderoso, me habla de un Dios que no se rinde, no se rindió por ti jamás. Tal cual fue así que por eso fue crucificado, porque no se rindió, dijo: tú vales la pena. Pero yo, si soy pecador, tú vales la pena. Yo, aunque robé, yo, aunque maté, tú vales la pena. Y no voy a rendirme, y voy a mostrarte que voy a entregarme por ti, que voy a hacerlo hasta el final, porque sé que hasta el final reinaremos tú y yo por la eternidad. Vamos, ¿hay alguien que lo reconozca? Esto último de no rendirse ni desanimarse es algo que a mí me hace ver que le llama la atención al Señor Jesús. Es algo que le demuestra tu pasión y tu fe y tu entrega a Él. El que no te rindes, el que no te desanimes,
Mire, un entrenador de fútbol, un entrenador físico, cualquier entrenador, un maestro, te prepara a ti cuando tú vas por su ayuda, ¿sí o no? Y no hay mejor orgullo para un profesor, no hay mayor orgullo para un instructor que su alumno haga las cosas tal cual, que no se rinda y que no se desanime. No hay más satisfacción para un nutriólogo ver a alguien que decidió poner orden en su alimentación, hasta adelgazar y tener el peso que debía tener y comerlos. ¿Usted cree que el nutriólogo no diría: perfecto, no te rendiste, no te desanimaste? Y eso es lo mismo que Dios hace con nosotros. Les dice: tranquilos, mantengan la fe. Ningún problema es más grande que tu Dios. Ningún problema queda fuera de las manos de Dios. Tranquilo, no te desanimes, no te rindas. Yo estoy contigo. Y esto es algo que al Señor le llama la atención. Alguien que dice: no me rindo, no me rindo, no me desanimo, voy a avanzar. Aunque parezca que esta enfermedad me está consumiendo, aunque parezca que estas situaciones financieras no están saliendo, aunque parezca que no hay clientes, aunque parezca que todo se está derrumbando, aunque parezca que mi matrimonio, que en el trabajo no está nada bien, yo no me voy a desanimar, porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Esto es algo que a tu Dios le encanta. ¿El qué? El que no pierdas la fe, no el que te vea sufrir, sino el que te vea agarrado de Él, sino el que te vea creyendo en Él, el que no dejes de mostrar interés en Él. Esto es algo que Jesús dice: wow, ese llama mi atención, ese quiere algo de mí, ese sabe quién soy yo. El Señor se admira de alguien que no deja de creer en Él, que no deja de pensar en Él como su Dios. Marcos 14:22, una historia. Dice así: después de esto, Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Ahí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando el viento y las olas, cuando Jesús se acercó a la barca. ¿Quién se acercó? Iba caminando, vamos, dile al que tienes a un lado, iba caminando sobre el agua, sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Como Tulancingo cuando tienes problemas, dices que crees en Dios, pero cuando te llegan las pruebas, no lo reconoces. Ay, ay, ay. ¿Alguien me está entendiendo? Llenos de miedo, se fueron al empeño. Llenos de miedo, fueron a pedirle a la suegra dinero. Ay, ay, ay. Llenos de miedo, gritaron: ¡un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: ¡cálmense! ¿Qué le dijo? Ay, ay. Si te pudieras ver, familia, cuando te pones mal por dinero, por una enfermedad, por una situación, me gustaría que te pudieras imaginar que el Señor está enfrente de ti diciéndote: cálmate, cálmate, que me desesperas. Yo soy tu Dios. No tienes por qué tener miedo. ¿Alguien me está entendiendo? Somos muy buenos para la teoría, pero muy malos para la práctica. Somos muy buenos para saber, querer aprender de las escrituras y hacer grupos para poder ver, sí, pero muy malos para poderlo ejercer. ¿Me entiende? Si usted busca de Dios y dice leer las escrituras, usted tiene que ejercer lo que dice las escrituras, no a tu antojo, no a tu conveniencia, no como quieras acomodarla. Qué incongruentes a veces solemos ser.
Un pasaje poderoso, ¿no cree usted? Vimos grandes cosas. Vimos quién es, el tamaño, el poder de quién es Jesús. Este pasaje nos muestra un Dios poderoso, que ni el viento, ni el mar, ni el agua, ni nada lo detiene. No solamente eso, esta historia nos muestra algunas situaciones. Nos enseña un problema. Pasó un problema. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? La tormenta, familia. Se estaban ahogando. Les estaba azotando las olas. Les estaba llegando con todo la lluvia. El agua se había vuelto loca. ¿Alguien se ha subido a un barquito con un oleaje bárbaro? ¿Alguien se ha subido así? ¿No? ¿Ninguno? ¿Tus hijos? Nadie fue a Acapulco y se subió al Tacatiqui a ver la puesta de sol. Es una locura. Esa cosa cuando está allá, ya nada más está uno, ¡ay! Ya paren esta cochinada, ¿no? Si ahí se siente horrible, ahora imagínate en una tormenta. Imagínate con las olas violentas. Imagínate con un aire poderoso. Era para dar miedo. Había un problema, ¿cuál? Ese. Que la barca se estaba moviendo como loca. Parecía que iban a perder la vida. Tormentas, olas golpeando la barca, que hicieron que los discípulos dejaran de pensar en la instrucción de Dios. ¿Cuál fue la instrucción de Jesús para los discípulos? Nos vemos del otro lado. Esa fue la instrucción de Dios. Nos vemos del otro lado. Nos vemos cruzando el mar. Allá nos vemos. Era una instrucción clara, era una instrucción precisa. Pero en medio de esta circunstancia, en medio de esta problemática, a los discípulos se les olvidó la instrucción. Como muchos de ustedes a lo mejor los mandaban a las tortillas y veías que atropellaban a lo mejor un perrito en la esquina o algo y ya después se te olvidaba ir a las tortillas. Se te olvidó la instrucción y regresabas a tu casa y como que algo se me olvidó. Las tortillas. A los discípulos se les olvidó una instrucción que les había dado Dios. ¿Pero por qué? Por este problema. ¿Estamos comprendiendo? Se les borró la memoria. La instrucción de Dios fue: vayan del otro lado del lago. Y de esa instrucción que tenían en la cabeza, ahora pasaron a su pensamiento de vamos a morir. Ya no estaban pensando vamos a llegar. Ahora estaban pensando nos vamos a morir. ¿Alguien me está entendiendo? Porque el problema azotó con fuerza. Porque el problema vino con gran fortaleza. Tanto que los bloqueó de su pensamiento. Y no solo eso, de saber que Dios les había dicho nos vemos del otro lado. Esta parte de la historia nos muestra algunas cosas que usted y yo siempre tenemos que tomar en cuenta. Número uno, con Dios siempre hay una instrucción. Con Dios siempre hay una instrucción. Dese cuenta. Usted, se analiza, ha recibido una instrucción de Dios. No sé cuál es. No sé si sea llevar a tu familia a los pies del Señor, que esa comúnmente nos las da a todos. No sé si sea que pongas un negocio. No sé si sea que ya te cases. No sé si sea que ya hagas algo. Pero la instrucción de Dios siempre hay una. ¿Alguien tiene una instrucción de Dios? ¿Verdad que sí?
con la palabra, con Dios, siempre va a haber una instrucción. Número 2, ¿qué más nos enseña? Que este pasaje nos muestra el problema, la tormenta. Le voy a decir algo. Siempre que alguien quiere hacer la voluntad de Dios, siempre que alguien quiere obedecer a Dios, va a enfrentar problemas. ¿Por qué? Porque el mundo no piensa igual a Dios. Porque si a usted le engañan o le roban, el mundo te dice, véngate, hazlo tú también. ¿Alguien me está entendiendo? Y si no lo haces, eres raro. Dejas de tomar y te juntas, saludas a esa gente que toma todavía. Hay problemas. Porque o te empiezan a criticar, empiezan a hablar mal de ti, te quitan el habla, te hacen de todo, te empiezan a bulear. Y ¿alguien me está entendiendo? Siempre que hay un encuentro con Dios, vas a recibir una palabra de Dios, pero también va a venir un problema, porque no es fácil avanzar bajo los lineamientos, bajo los mandamientos de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Siempre va a haber oposición, siempre. ¿Por qué? Porque el diablo no te va a soltar tan fácil. Eres su cliente número 1. Y usted sabe que al cliente se le cuida, ¿sí o no? Si alguien tiene un negocio, sabe de lo que le estoy hablando. Cuando usted un cliente se queja, usted va y no, lo apapacha. Haces de todo para que esté bien. Al ser clientes del diablo, el cliente no te va a soltar. Si quieres dejar el alcohol, te va a provocar para que regreses al alcohol. Si quieres dejar de fumar, te va a provocar para que regreses a fumar. Si quieres dejar de ser infiel, te va a provocar para que no dejes de ser infiel. Ay, alguien me está entendiendo. Por eso es que con la instrucción de Dios también vienen problemas. Juan 16:33 lo confirma. Les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo tendrán problemas, afrontarán aflicciones, pero anímense. ¿Alguien me está entendiendo? El mismo Jesús te dice, si me sigues, va a haber problemas. En medio de una palabra mía, van a haber problemas. Porque el diablo y sus secuaces te van a querer hacer la vida de cuadritos para que usted no logre alcanzar lo que Dios tiene para tu vida. Para que usted no logre alcanzar lo que Dios tiene para... ¿Me está entendiendo? ¿Alguien se ha dado cuenta de lo que le digo? Mire, yo llevaba un mes de haber conocido una iglesia cristiana, que fue mi única casa, por cierto. La única iglesia que tuve fue mi única casa. La conocí. Un mes llevaba. Llegué como muchos con problemas con mi pareja, con problemas financieros, con problemas fuertes. Y al mes que yo conozco a Dios y recibo palabra de Dios, al mes me robaron mi departamento. Me vaciaron por completo el departamento. Si alguien ha vivido esta experiencia, sabe de lo que le estoy diciendo. Es frustrante, es de enojo y hasta miedo. Porque uno ya no puede dormir bien a gusto. ¿Me están dando a entender? Violan tu intimidad. El encontrar todo patas para arriba no es algo que yo se lo deseo. ¿Me entiende? Poco después, teniendo problemas con mi pareja, que yo pensé que estando con Dios se arreglaría, no se arreglaron. Porque mi pareja no caminó igual
¿Me suelen entender? Yo me seguí con Dios, ella no. Y ella al no estar con Dios, ¿qué creen que hacía? Cosas del mundo. Cosas del mundo. Pero aún así, trabajé por mi matrimonio hasta el final. Por mi pareja hasta el final. Hasta el final. Final no te estoy diciendo que fueron 3 días. Fue casi un año en donde trabajé como Dios me dijo. Pero aún así, me dejaron solo. Mi hermano, dentro de la palabra, un día nada más no aparecía. 3 días después, nos informan que sus perritos ya estaban incontrolables y que era una escandalera ese lugar donde él vivía en cuestión de los animalitos. Tuvimos que tumbar la puerta y mi hermano estaba en el piso muerto por un paro cardíaco fulminante que lo dejó paralizado, que pudo aguantar todavía algunas horas, pero inmóvil. Y como no había nadie cómo ayudarle, murió. ¿Cómo creen ustedes que me sentía? Y así es este cambio. Y así es mejor venir a ti. Claro que lo dije igual que muchos de ustedes. Pero yo dije, yo ya estoy aquí. Y yo no me voy a mover. Porque si Dios dice que va a hacer algo, sé que lo va a hacer. Un año exactamente de todo esto que me pasó. Y de ser obediente a Dios. De hacer las cosas de Dios. De hacerlo como Dios pide que sea bien hecho las cosas. Bien hechas las cosas. Acudía yo a los seminarios de matrimonios, aunque yo ya no tenía una pareja. ¿Por qué creen? Porque yo quería una pareja. Y no porque ahí la fuera a encontrar, no, porque era de parejas. Todas van con sus parejas. Yo iba para aprender que si en algo la regué, ahora la quería componer. ¿Alguien me está entendiendo? Y dije, y me voy a preparar para tener un matrimonio como Dios manda, porque esto no me vuelve a pasar. Porque si Dios es quien puede hacer todo posible, voy a tener un matrimonio de ejemplo a la manera de Dios. Y iba a los seminarios de matrimonios siendo ya un soltero, para aprender cómo ahora tratar a una mujer a la manera de Dios. Porque a mi manera y a la manera del mundo lo hice mal. Y yo no quería que esto se repitiera. ¿Alguien me está entendiendo? Iba a los seminarios de finanzas. ¿Por qué creen? Para aprender. Si no tenía ni un peso, es porque no sabía administrar mi dinero. Es porque no sabía cuidar lo que Dios manda. Yo tenía que ir. Me metí al estudio bíblico. ¿Por qué? Porque si de verdad quería saber lo que Dios tenía para mi vida, tenía que aprenderlo. Entonces me metí a estudiar teología, la licenciatura. Me metí con todo con Dios. Y yo no tenía un llamado. En ese momento, le estoy hablando de hace muchos años atrás. Yo solamente quería aprender a la manera de Dios las cosas para que nunca más me volviera a ir mal. ¿Alguien me está entendiendo? Y el problema, familia, es que te va mal en las finanzas. Tenemos un seminario los jueves o los martes, o los sábados o los domingos. Hay una palabra de finanza y no la valoras. Están los matrimonios los viernes, tienes problemas en tu matrimonio, quieres aprender de tu matrimonio, quieres tener un matrimonio a futuro y no vienes. Familia, los viernes aquí hay matrimonios que han vivido de todo. No te haría mal escuchar un poquito de ejemplo. Ay, ya me estoy desviando incluso.
Jesús dijo, van a tener problemas. Quien me siga, quien crea en mi palabra va a tener problemas. El problema es que como cristianos vienen los problemas y nos sorprende. Ay, me llegó un problema. Ya deberías estar acostumbrado. Número uno, porque Dios te está diciendo que va a haber problemas. Número dos, ya siempre te corren del trabajo y ya deberías estar acostumbrado. La vida, familia, tiene problemas. Va a haber problemas. Pero dile al que tienes a un lado, pero que los problemas, dile, pero que los problemas no te hagan perder el enfoque. Amén. Amén. Porque si el Señor dijo, nos vemos del otro lado, es porque nos vemos del otro lado. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Confíen en su palabra, familia. Confíen en Dios. No puede fallar. No puede fallar. Los discípulos, al estar atravesando el mar, iban todos espantados. Y el Señor, en medio del problema, lo atravesó caminando. ¿Alguien me está entendiendo? Estos hombres se enfrentan con un problema y todos locos. No, nos vamos a morir. ¿Dónde está, Señor? Sálvanos. Y el Señor, en medio del problema, Él lo atraviesa caminando. Mira, en tu problema no estás solo. En medio de tu problema vas a ver cómo está Dios, y siempre estuvo Dios ahí. Lo que pasa es que al principio siempre te sacas de onda. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a vender un riñón, vamos a empeñar tu anillo, vamos a... ¿Se han dado cuenta que cuando llega el problema solemos siempre actuar así? Como desesperados, como locos. Pero a la mitad del problema ya como que empezamos, a ver, no. Señor, oriéntanos, ayuda. Y el Señor te empieza a aclarar el problema. Así pasa. Hay algo que te estoy destacando aquí. El Señor este problema lo enfrentó. ¿Cómo? ¿Alguien está entendiendo lo que le estoy diciendo? Porque así tú, ante este problema que hoy, ¿alguien tiene un problema? Yo no sé si esta es palabra para ti. Así es como se responde ante un problema, no al revés. No todos vueltos locos, no empeñándolo todo, no queriendo venderlo todo. Este problema que estás enfrentando, no sé a quién viene a decirle, Dios te pide que lo atravieses caminando. Tranquilo, porque si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Vamos, alguien le puede dar un aplauso al Señor por eso. Lucas 8:22. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca y les dijo, ¿qué? ¿Cómo dice? Está hasta en negrita, está más alto, más. Crucemos se parece a la otra historia, ¿o no? A diferencia de algo. Mientras navegaban, él se durmió. Quiere decir entonces que Jesús ahora sí iba en la barca. ¿Alguien está entendiendo? En la otra no iba, pero les dijo, crucemos, allá los veo. En esta historia, mismo modo operandi. Barquito, marcito, coquitos. No, a lo mejor había coquitos. Pero ahora Jesús iba también en la barca. Él se durmió. Entonces se desató una tormenta. Ay, como que todo se parece. Se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y empezaron a correr gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, nos vamos a ahogar. Se parece como en la otra de nos vamos a morir. Pero ahora como lo tenían ahí, nos vamos a ahogar. Y a ti no te importa. ¿Qué va a decir mañana el Heraldo? Se ahogó Dios con sus discípulos
y no te importa. ¿Me entiendes? Imagínate a Dios escuchando esas cosas. Y no te importa. Gritaron. Se levantó Jesús, reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Cómo se ponen ustedes cuando los despiertan, cuando se quieren echar un coyotito? ¿Quién hay de esos que se enoja así feo? Ya, déjame, cinco. ¿Sí o no? De esos coyotitos, hija, que te saben bien así de, ¿no? Que te subes en Indios Verdes en el Metrobús, ¿no? Y dices, voy hasta la del Valle, ¿no? Pero te despiertas, ¿ahora qué? Usted, si dice que Jesús vivió en carne propia lo que nosotros, imagínate irlo a despertar por una tarugada. Oye, Señor, y pues, inmediatamente Jesús, ¿qué el mal que? Cálmate en el nombre de, párate en el nombre de Jesús. ¿Y ustedes? ¿Por qué no creen que ay, hermanito? Es que a la gente le encanta que le hablen así. Pero cuando le llaman la atención por eso, ay, me ofendo, ay, no, ya el pastor, qué mala onda, no, que piense así, que hable así. Hay cosas a las que uno hay que hablarle directo. Porque si no, tú nada más le das puras vueltas. Dios dijo, ¿dónde carambas está su fe? ¿Alguien me está entendiendo?